Como tema central a las lecturas que vamos a escuchar está esta invitación a prepararnos a la venida del Señor, y un Señor que viene a consolarnos. Es importante, como iremos viendo, el estar preparados para poder recibir ese consuelo. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Isaías, en este caso capítulo 40. Es el inicio del segundo Isaías. Recuerden que hemos dicho que el texto que en nuestra Biblia aparece como el libro del profeta Isaías, en realidad son 3 libros. El primer Isaías, año 700 antes de Cristo, segundo Isaías que es durante el destierro en Babilonia, siglo VI antes de Cristo, y el tercer Isaías que leímos la semana pasada es unos años después, finales del siglo VI antes de Cristo. Este profeta del segundo Isaías ejerce su misterio entre los desterrados en Babilonia. Como hemos dicho varias veces, un pueblo que se conduele, que se siente mal, que se siente abandonado, porque ha perdido el lugar del encuentro con Dios. Jerusalén, la ciudad santa, y el templo, el lugar donde entraban en contacto con su Dios. Pero empiezan a surgir símbolos de posible cambio, de esperanza. El profeta interpreta el ascenso de Ciro de Persia y su política de tolerancia religiosa, que eventualmente le permite al pueblo judío volver a Jerusalén y reconstruir el templo, como una muestra de misericordia de Dios. El mensaje que escucharemos es de esperanza y consuelo. De hecho, así inicia su escrito. Son las primeras palabras del segundo Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Después presenta esta figura de la voz que clama en el desierto para que se prepare el camino del Señor. Dios allana el camino para que su pueblo vuelva a la ciudad santa, atravesando el desierto, atravesando todas las dificultades, para que lleguen al lugar de encuentro con Dios. La tradición cristiana adjudica este mensaje y misión a Juan el Bautista, conocido como el precursor, que invita a la conversión de corazón. Tomado literalmente de nuestro texto, aquí está tu Dios, aquí llega el Señor, llevará en brazos a los corderitos y atenderá solícito a sus madres. El salmo que vamos a escuchar, Salmo 84 o 85, es un salmo con 3 elementos: una acción de gracias, una súplica, un oráculo comentado. Los párrafos que recitaremos hoy son del final del salmo, es decir, este oráculo, esta visión de lo que viene a futuro, que presenta la respuesta de Dios a la súplica de su pueblo. El pueblo le ha pedido: vuélvete a nosotros, Dios Salvador nuestro. El Señor viene al encuentro de su pueblo y el pueblo se compromete a escuchar estas palabras de vida que vienen de Dios. De este salmo viene la hermosísima expresión que hemos escuchado varias veces. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Como resumen, tomado también literalmente del Salmo, está ya cerca nuestra salvación y la gloria de Dios habitará en la tierra. La lectura del Nuevo Testamento está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro. Esta carta es probablemente el último texto del Nuevo Testamento en ser escrito. Muy probablemente fue hacia finales del siglo I, inicios del siglo II. Es decir, estamos hablando de casi 70 años después de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por lo tanto, discúlpenme, es muy poco probable que sea realmente de San Pedro, pero era una práctica común en esa época adjudicarle la autoría a una persona distinguida para darle fuerza al mensaje.
Lo que queda claro es que la comunidad cristiana donde nace esta carta siente que escribe con la autoridad del apóstol, porque del apóstol ha recibido su fe. La lectura de hoy nos muestra al autor dando ánimo a los cristianos que se extrañan por la tardanza del regreso del Señor. Y algunos se empiezan a desanimar. El autor subraya que Dios está fuera de nuestros referentes temporales. Dios está más allá del tiempo. El cristiano, y esta es la clave, debe estar listo en todo momento para salir al encuentro del Señor. Tercera vez que aparece este sentido del encuentro. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. El Evangelio del día de hoy es el inicio de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8, que nos presentan la predicación de Juan el Bautista. Escuchamos el inicio del Evangelio de Marcos, que es como resumen. Este es el principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios. El resto del Evangelio va a ser describir esto y presentarlo. Vale la pena subrayar que no hace referencia a una buena noticia que Jesús transmite, sino presenta a Jesús como la buena noticia. Él es la buena noticia. Y en la medida en que nos encontremos con Él, vuelve a aparecer esta situación del encuentro, recibiremos esa buena noticia. Nos presenta a Jesús como el consagrado, el Mesías. Eso quiere decir consagrado, el que viene a salvarnos. El Hijo de Dios tiene el poder para salvarnos. Toda la catequesis de Marcos es cómo el misterio de Jesús, el Cristo, se va develando a lo largo de su vida. El culmen de la expresión, el culmen de este proceso de ir descubriendo, que se vaya desvelando el misterio de Cristo, lo encontramos en el relato de la pasión. Cuando un centurión, es decir, un pagano, en el momento de la muerte del Señor Jesús en la cruz, exclama, realmente este hombre era el Hijo de Dios. Vean cómo al inicio y al final del Evangelio aparece esta imagen, el Hijo de Dios, y un pagano que lo reconoce. El texto se mueve entonces a presentarnos a Juan como el precursor, el que prepara la buena noticia que es Jesús. Nos hace evocar el texto que leímos de Isaías 40 sobre el consuelo que traerá el Mesías, el liberador, que los cuidará como un buen pastor cuida a sus ovejas. Marcos nos presenta a Juan como profeta y nos damos cuenta de eso porque describe que vive de forma austera en el desierto, no tiene propiedades, no. Su única seguridad es Yahvé, es Dios. El precursor nos invita a dejar atrás un estilo de vida que nos impediría reconocer al Mesías. Nos invita a la conversión, a un cambio de dirección, de intención. Con todo, Juan, ante Jesús, y así termina la lectura de hoy, es menos que un sirviente, los que desataban las sandalias de sus amos. Juan bautiza simbólicamente con el agua que limpia, pero el Mesías bautizará, es decir, limpiará realmente con el Espíritu. Ese Espíritu que renueva todas las cosas y opera en nosotros la comunión. Podemos poner como mensaje central del Evangelio, Él, el que viene a su encuentro, les bautizará, les lavará y sanará con el Espíritu Santo. Comentábamos al inicio de nuestra celebración que el tema central de las lecturas de este domingo es el consuelo. Dios que viene a consolar a su pueblo, un pueblo que, habiéndose apartado del camino del proyecto de fraternidad que Dios les había propuesto, pues ha terminado lejos, ha terminado maltratado, ha terminado herido y marcado.
Pero el amor de Dios no olvida a su pueblo y vuelve en busca de él. Y vuelve desde esta invitación al consuelo. La palabra consuelo es curiosa porque tiene una especie de pleonasmo. Lo que nosotros decimos consuelo en latín se dice solari, solamente la segunda parte de la palabra. Y lo perdimos, esa expresión original del latín la perdimos y nos quedamos con esta, que también existía, pero era como consolar doblemente. El principio, la parte o partícula, perdón, inicial cum en latín, refleja algo que se hace con mucha insistencia o en conjunto o con una fuerza especial. Entonces, consolar implica sanar, implica sacar de la situación de sufrimiento al hermano, pero con un esfuerzo especial. A mí me gustaría también rescatar que implica este cum una acción colectiva, no es el trabajo de una persona. Y de hecho lo subraya el texto de Isaías porque no manda uno, no es al profeta Isaías que le dice, consuela a mi pueblo, dice, consuelen a mi pueblo. Desde luego que el que nos consuela, y a mí me encanta que si ustedes buscan un sinónimo de la palabra consolar, nos viene la palabra confortar, y en el fondo es lo mismo, el que con una actitud de cariño, de empatía, se acerca ante quien se siente vulnerable, se siente adolorido, se siente que está pasándola mal, con un sufrimiento, y alguien llega y le da fuerza, lo conforta. El Señor, en este tiempo de Adviento, dentro del contexto en el que estamos viviendo, de una situación de muchos retos, muy difícil para muchos y muchas, desde la situación de la salud, la situación de la economía y el empleo, en fin, tantas situaciones que nos tienen o tienen a muchos hermanos y hermanas nuestras en esta situación de vulnerabilidad y en ocasiones de sentir hasta desesperanza, no saber a dónde voltear, dónde encontrar una palabra de apoyo, algo que nos sostenga. Las lecturas de este domingo subrayan la invitación que el Señor nos hace a todos aquellos que creemos en Él y que estamos sostenidos por su amor a consolar. Y consolar en cristiano significa consolarnos mutuamente. El que nos consuela en primer término es el Señor Dios. La lectura de Isaías que escuchamos nos presenta a Dios preparando el camino. Recuerden que es un texto para los judíos que estando en Babilonia reciben el permiso de regresar a Jerusalén, de poder volver a ese espacio donde se sentían uno con Dios, el templo de Jerusalén, el lugar del encuentro, el lugar de la Shekinah, que en hebreo significa presencia. Y dice ahí, imagínense los desiertos que tenían que atravesar para llegar de lo que ahora es Irak, Mesopotamia, hasta la Tierra Santa. Dice que el Señor va a poner un camino plano para que todos puedan llegar a este lugar del encuentro. En este tiempo de Adviento es a lo que el Señor nos invita. Deja que Él, a través de su comunicación, de su palabra que da vida, te vaya dando pistas de cómo tu camino puede quedar aplanado para el encuentro con el Señor. Que no haya hondonadas y subidas muy grandes, dificultades, etc. La clave, desde luego, está en la confianza y en la apertura de nuestro corazón al encuentro con el Señor. El Señor nos invita a volver a la tierra prometida, porque vivimos en el destierro. Y no estoy hablando de un destierro hasta que nos muramos, estoy hablando del destierro del espíritu de este mundo, como dice el Evangelio.
el espíritu de la avaricia, el espíritu del ejercicio del poder por el poder o para alimentar egos, la envidia hacia los demás, el no captar que los hermanos y hermanas son imagen de Dios y que nuestra vocación es construir un mundo, una familia vinculada por el amor que Cristo nos transmite, sino que el espíritu del mundo es vivir así. Todo te lo tienes que ganar, tienes que esforzarte para sacar las cosas adelante y muchas veces ese esfuerzo implica competir. Tengo que competir con otros para ver quién se queda con lo mejor. Ese es nuestro destierro. En ese lugar no hay lugar de encuentro con Dios. En este Adviento el Señor nos dice, no se preocupen, yo vengo a consolarlos y les invito a que se consuelen mutuamente. Vamos dejando que Dios construya este camino plano, este camino que nos hace accesible el encuentro con Él y que implica básicamente cambiar de actitud, volvernos más solidarios, más cariñosos unos con otros. Cuando decimos solidarios es compartir lo que tenemos con quien no tiene. Ya les he dicho muchas veces que no solamente es plata y cosas materiales. En ocasiones lo más importante que podemos compartir es nuestra presencia, nuestro tiempo. No hay algo más preciado en esta vida que el tiempo, porque en el tiempo se encarna el amor o el desamor. ¿Cómo podemos nosotros compartir nuestro tiempo con quien a lo mejor necesita que le escuchen una palabra de consuelo, un consejo, pero también nuestros recursos de todo tipo, nuestras capacidades intelectuales, creativas, económicas? ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras hoy por hoy están batallando para llevar comida a sus casas? Cambiemos nuestro estilo, nuestra manera. Tal vez nos podemos ahorrar unos pesitos si vamos a algunas de las grandes tiendas que nos venden al por mayor. Pero ¿qué tal si un 10% o un 20% o un 30% de lo que compramos se lo compramos a la tiendita de la esquina? ¿Qué tal si dejamos de ir más a los lugares que son parte de un mega conglomerado y nos acercamos más a la farmacia de la familia, a la farmacia de la esquina, de estas personas que están realmente batallando por sacar la vida adelante? Actualmente en redes sociales encontramos a muchos amigos y amigas nuestras que están rehaciéndose, reinventándose, a lo mejor con un nuevo negocio, una forma de sacar adelante a su familia. Apoyémosle los que pueden, dándoles la oportunidad de desarrollarse en esta nueva forma de querer construir. La economía debe estar centrada en las personas, no en los réditos y las ganancias. Ojalá que este tiempo de Adviento y este Adviento global al que nos ha metido la pandemia nos ayude a repensarnos, a repensar nuestras relaciones y de veras consolarnos, confortarnos, fortaleciéndonos con lo mucho o poco que tenemos, no viéndolo desde una perspectiva egocéntrica, sino comunitaria. ¿Cómo nos podemos ayudar y crecer como la familia de Dios? Que así sea. Muchas gracias, hermanas, hermanos, por habernos acompañado, por ser comunidad cada domingo. Quiero agradecer y felicitar a todos los que nos han ayudado a poder mantener este espacio de encuentro. Me recordaban al final de la misa del domingo pasado que cumplíamos 30 misas. 30 misas sin parar desde que iniciamos juntos y juntas esta misión, este proyecto que Dios nos confió, del cual ustedes son una parte muy importante. Pues muchas gracias a quienes lo han hecho posible con su participación y pienso en muchísimas personas.
cada quien desde lo que tiene y puede. Gracias por estar aquí, gracias por facilitar este encuentro que es imposible fuera de una comunión. Donde 2 o más estén en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Que tengan una semana muy bendecida. Dios con ustedes.